Clase número 4. Actos jurídicos unilaterales y bilaterales y contratos unilaterales y bilaterales. Decíamos en la clase anterior que los negocios jurídicos admiten una amplia clasificación. Podemos agrupar estas clasificaciones en dos grandes grupos. Una clasificación legal que se extrae de los artículos 1439 en adelante y una clasificación puramente doctrinaria. Además decíamos que la doctrina atiende a distintos aspectos que denomina criterios directivos para identificar cada una de las categorías. Comencemos con la clasificación legal. Clasificación legal. Criterio. Según el número de partes cuya voluntad es necesaria para su formación. Los actos o negocios jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales. Este criterio alude a que ciertos actos o negocios jurídicos requieren para su formación de la concurrencia de voluntades de dos o más partes, mientras que otros requieren la expresión de voluntad de una sola parte. La palabra lateral proviene del latín lateralis, que significa perteneciente a un flanco o lado. Por ende, unilateral significa que para la formación de ese acto jurídico solo se necesita la voluntad de una parte, es decir, la voluntad de un solo lado, y bilateral de ambos lados. En consecuencia, se distingue acto jurídico unilateral, aquellos actos o negocios jurídicos que requieren para su formación la voluntad de una sola parte. Por ejemplo, el testamento, la oferta, la renuncia de un derecho, el reconocimiento de un hijo, la aceptación de la herencia, la concesión de un poder de representación, etc. Acto jurídico bilateral o convención. Aquellos actos o negocios jurídicos que requieren para su formación la concurrencia de voluntades de dos o más partes. A este acuerdo de voluntades se le denomina consentimiento. Por ejemplo, compraventa, arriendo, matrimonio, mutuo y todos los demás contratos, como también la tradición y la novación. Prevenciones importantes. Primero, se habla de parte y no de persona. Tal como lo indica el artículo 1438, cada parte puede ser una o varias personas. La parte es el sujeto del acto o negocio jurídico que puede estar conformado por una o varias personas. Lo fundamental es que la voluntad se dirija a un mismo sentido, es decir, que comparta un solo centro de interés. Por ejemplo, dos personas pueden vender un automóvil a otras 3 personas. Aunque en aquel acto intervengan 5 personas, en realidad solo hay 2 partes, el vendedor y el comprador. Por ende, sean actos jurídicos unilaterales o bilaterales, las partes pueden estar conformadas por una o varias personas. En este sentido, los actos jurídicos unilaterales se pueden distinguir en actos jurídicos unilaterales simples o colectivos o complejos. Los simples son aquellos actos en que una parte está constituida por una única persona, como ocurre en el testamento. En el testamento, una sola voluntad, la del testador, confiere el destino a su patrimonio. Como dice el artículo 999 del Código Civil, el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona. Colectivos o complejos. La parte está conformada por varias personas, como ocurre en la oferta de varias personas de vender su casa. Todas ellas comparten un único interés. La clasificación se efectúa en atención a las voluntades necesarias para la formación o para dar existencia al acto. Por ende, resulta irrelevante que posteriormente la ley exija otra voluntad diferente al autor para que el acto produzca sus efectos. Veámoslo en un ejemplo, el mismo caso del testamento.
La sola voluntad del testador basta para dar vida al acto jurídico unilateral del testamento. Sin embargo, para que el acto produzca sus efectos, la ley exige que al fallecimiento del causante, el heredero o legatario realice otro acto jurídico unilateral denominado aceptación, en orden a manifestar su voluntad de aceptar la asignación. Pero este hecho no hace perder el carácter de unilateral del acto, pues el testamento se perfecciona desde que concurrió la voluntad única del testador. En otras palabras, solo se mira al número de voluntades necesarias originariamente para que el acto exista. En los actos jurídicos unilaterales se suele hablar de autor, reservando la voz de partes para los actos jurídicos bilaterales. También la doctrina agrega una clasificación de actos plurilaterales o colectivos, entendidos como aquellos actos o negocios jurídicos que requieren para su formación del acuerdo de voluntades de más de dos partes, como puede ocurrir en un contrato de sociedad. Ahora bien, se debe hacer una importante distinción. Se deben distinguir los contratos de los negocios jurídicos bilaterales o convenciones. Todos los actos jurídicos bilaterales son convenciones. Como dijimos, son términos sinónimos. Esto quiere decir que consisten en el acuerdo de voluntades destinados a producir efectos jurídicos como es crear, modificar, transferir, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. Sin embargo, hay una convención en particular que solo tiene por objeto crear derechos y obligaciones. Este acto jurídico bilateral o convención se denomina contrato. Es decir, el contrato es una convención que tiene por objeto crear derechos y obligaciones. Por consiguiente, podemos apreciar una relación género-especie. Todo contrato será convención, pero no toda convención será un contrato, pues también puede tener por objeto modificar, transferir, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. Veámoslo en un ejemplo. La compraventa es un contrato, porque crea derechos y obligaciones para las partes. Sin embargo, el pago es una convención, porque extingue derechos y obligaciones. Lo mismo ocurre con la tradición, que extingue y transfiere. Ahora bien, aunque la doctrina nacional diferencia claramente la convención del contrato, nuestro Código Civil incurre en un error, haciendo sinónimos ambos conceptos. Tanto el artículo 1437 como el artículo 1438 aluden a ambos términos como sinónimos. El artículo 1437 señala que las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. La conjunción o refleja que para el legislador son equivalentes. De todas maneras, esto no es relevante, pues parece haber consenso que la distinción es meramente conceptual, pero no presenta problemas en la práctica, considerando que los principios y reglas que los rigen son los mismos. Además, tal distinción deviene de la tradición francesa, pero no corresponde a la tendencia moderna proveniente de Alemania e Italia, que asimilan ambos conceptos. Ahora que conocemos la diferencia entre convención y contrato, es necesario estudiar una clasificación propia de los contratos. ¿Cuáles? Contratos unilaterales y contratos bilaterales. Comencemos por entregar un concepto de contrato. Los contratos son aquellas convenciones o actos jurídicos bilaterales que tienen por objeto crear derechos y obligaciones. El Código Civil lo define en su artículo 1438. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Sin embargo, esta definición no está exenta de críticas. En primer lugar, hace sinónimas las expresiones contrato y convención. Y en segundo lugar, confunde el objeto de la prestación con el objeto del contrato. Aclaremos desde ya algo muy importante. El objeto del contrato son los derechos y obligaciones que genera.
El objeto de la obligación es una prestación y el objeto de la prestación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Continuamos entonces con la clasificación del contrato, que como decíamos puede ser contrato unilateral o bilateral. En este caso, el criterio directivo atiende al número de partes que resultan obligadas. Recordemos que todo contrato es una convención, pues siempre requiere del acuerdo de voluntades de dos o más partes para su conformación. Aquí lo que se apunta es al número de partes que resultan obligadas. Contrato unilateral. El contrato es unilateral cuando una sola parte resulta obligada. Por ejemplo, en el mutuo. El mutuo o préstamo de consumo es un acto jurídico bilateral, pues requiere para su conformación del acuerdo de voluntades de dos o más partes, y además es un contrato, porque crea derechos y obligaciones. Sin embargo, es un contrato unilateral, pues solo crea obligaciones para una parte, el mutuario. La obligación del mutuario consiste en restituir la misma cantidad de cosas fungibles entregadas por el mutuante. Otros ejemplos de contratos unilaterales son la donación, en que el donante debe entregar la cosa donada, el comodato, la hipoteca y la prenda, en que el obligado debe restituir la cosa entregada en comodato, hipoteca o prenda. Contrato bilateral. El contrato es bilateral cuando ambas partes resultan obligadas recíprocamente. Por ejemplo, una compraventa. En la compraventa, el comprador se obliga a pagar el precio y el vendedor a entregar la cosa. Otros ejemplos: arrendamiento, mandato, permuta, transacción, sociedad, etc. Ahora bien, aquí la doctrina agrega una categoría relacionada con esta clasificación: los contratos sinalagmáticos perfectos y los contratos sinalagmáticos imperfectos. El contrato sinalagmático perfecto es el contrato jurídico bilateral, es decir, aquel que nace bilateral y produce los efectos propios del contrato bilateral. El contrato sinalagmático imperfecto es aquel que nace como unilateral, pero por circunstancias posteriores y no contempladas por las partes, genera obligaciones para la parte que en principio no estaba obligada. Veámoslo a modo de ejemplo. Un depósito. En un depósito, el depositante entrega una cosa mueble para ser custodiada por un determinado tiempo al depositario. Inicialmente el único obligado es el depositario a restituir la cosa, pero por circunstancias posteriores, como gastos de conservación, surgen obligaciones para el depositante. De modo más gráfico, dejo mi auto al cuidado de mi hermana mientras me voy de viaje. En principio, la única obligada en la relación contractual es mi hermana, a devolverme el vehículo cuando yo vuelva de mi viaje. Sin embargo, debido a una anunciada tormenta de granizos, mi hermana se ve en la necesidad de construir un techado para cubrir mi vehículo. Por ende, a mi regreso me veo en la obligación de restituir esos gastos. Otro ejemplo: dejo mi perrito al cuidado de un familiar, pero en el entretanto se enferma y debe ser llevado al veterinario. También entonces surge la obligación de restituir esos gastos. Crítica. Se critica el denominativo de bilaterales imperfectos, pues evoca la idea de que constituyen contratos bilaterales, lo que es incorrecto. Los contratos sinalagmáticos imperfectos son y siguen siendo unilaterales, pues esa naturaleza se determina al momento de perfeccionarse el contrato. Esto es muy importante, pues como negocio jurídico unilateral no caben las instituciones propias de los contratos bilaterales, como son la condición resolutoria tácita, la teoría de los riesgos y la excepción de contrato no cumplido. Encima, hay que tener presente que la obligación que eventualmente surge para la parte que no estaba obligada no se encuentra vinculada al contrato, sino que surge por una obligación legal. La importancia de distinguir entre un contrato unilateral y bilateral se relaciona con
el principio de la mora purga la mora o la excepción de contrato no cumplido. Esto significa que si uno de los contratantes no cumple o no está llano a cumplir su obligación, no puede exigir el cumplimiento de la obligación a la otra parte. La condición resolutoria tácita. Por expresa disposición del artículo 1489, la condición resolutoria tácita va envuelta en todo contrato bilateral de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. La teoría de los riesgos. La teoría de los riesgos, consistente en determinar si la obligación de una de las partes se extingue o no por la concurrencia de un hecho fortuito o fuerza mayor, solo se aplica en los contratos bilaterales, porque solo en ellos existe una obligación correlativa. En los unilaterales, al existir una sola parte obligada, extinguida su obligación, se extingue la relación contractual. Podemos agregar también la revocación. Por regla general, los contratos bilaterales son irrevocables. En cambio, la regla general es que los contratos unilaterales sean revocables. Por ejemplo, la donación por causa de muerte es revocable. Aquí terminamos la clase de hoy. En la próxima clase continuaremos con la clasificación legal, negocios jurídicos gratuitos o onerosos, conmutativos o aleatorios, principales o accesorios y reales, solemnes o consensuales.